Tomen asiento, hermanos. No se olviden de estar orando por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Israel, en la Franja de Gaza, con los palestinos. Es lo que está sucediendo, me da la impresión, no sé, eso no va a parar. Tal vez es el tiempo ya de la venida de Jesús por su iglesia. Tal vez pensaba, un poquito conversando con mi hijo, y estaba cerca de ya. Hay amigos, hermanos que conversan, platican sobre esta situación. Tal vez entremos en la gran tribulación, nos va a afectar también, todo se va a encarecer. Muchos cristianos, hermanos en la fe, dicen que tal vez el rapto se avecina antes de la gran tribulación. Otros, si empieza la gran tribulación, como ya se ve, van a estar tristes porque nos vamos a ir en la mitad de la gran tribulación. Vamos a pasar la gran tribulación. Así que como quiera eso ocurra, si nos vamos antes de la gran tribulación, gloria a Dios, pero si empieza la gran tribulación como pareciera que va a pasar, y aquellos hermanos estarán muy tristes porque no se fueron antes de la gran tribulación. Como sea, hay que estar santificándose. Sea antes, sea en la mitad, vivir la gran tribulación, hay que estar congregándose y buscando la presencia del Señor, porque algo viene a la tierra, sin lugar a duda, y hablamos de lo que está sucediendo en Israel, en una guerra muy tremenda. Mueren muchas personas, niños, familias enteras, pero se tendrá que cumplir todo eso. Diga lo que diga la gente, piense lo que piense, del lado que esté, debemos orar nosotros como cristianos por Israel, por Jerusalén, por la paz de aquella nación. Eso es lo que demanda el Señor. Y entendemos por la Biblia lo que va a ocurrir. Y de ahí no podemos movernos, ni inventar, ni hacer ni un alarde, sino que orar, más que nunca. Debemos hacer. Todos los cristianos que aman al Señor, orar por la paz de Jerusalén, y que muchos sean salvos antes de lo que ocurre, lo que venga. Amén. Así que esa es la función de la iglesia. Vamos a leer las Escrituras en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 7. Son los tiempos del fin. Dios va a darnos una visión distinta, pero siempre la profundidad de la palabra sobre este mensaje. Esta carta, segunda carta a Timoteo por el apóstol Pablo, está en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a leer entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice arriba el título: carácter de los hombres en los postreros días. Mire, el anuncio de Pablo, escrita hace más de 2000 años atrás. Uno puede decir, qué apunte, qué certeza, qué profecía, qué verdad. Carácter de los hombres en los postreros días. Dice así su palabra en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quiero volver a repetir el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Tiene que ver en la Biblia, aunque no se utiliza el término narcisista, como tal, se describen comportamientos y actitudes que se asocian con el narcisismo, como el orgullo, la arrogancia y la búsqueda excesiva de admiración a sí mismo. Voy a repetir esto para que quede claro. En la Biblia no se utiliza el término narcisista como tal, pero se entiende por comportamientos y actitudes que hay dentro de la iglesia, mayormente en el mundo, pero también dentro de la iglesia, a la cual me voy a referir, que se asocian con esta palabra llamada narcisismo, como el orgullo, la arrogancia y la búsqueda excesiva de admiración hacia la misma persona. Eso es. Por eso me referiré a la situación del carácter que dice Timoteo, es el apóstol Pablo, en esta carta a Timoteo, este pastor joven de la iglesia en Grecia, y le envía esta carta para prepararse por lo que está ocurriendo en ese entonces, y le dice que más adelante lo ocurriría para estos tiempos, prediciendo. Qué profecía más acertada, ¿no? Entonces me voy a referir a estas personas llamadas, entre comillas, que no lo dice la Biblia, narcisistas. Normalmente estas personas están paradas en los púlpitos, en las congregaciones y en las iglesias, en liderazgos, especialmente los púlpitos, música, alabanzas, dirige la alabanza, los coros, pasilleros, porteros, tienen trabajo dentro de las iglesias de diferentes formas. Específicamente también los predicadores. ¿Qué sucede en respecto de estas personas con su carácter? ¿Por qué tienen este tipo de comportamiento y que dañan? Y obviamente están dañando a la iglesia y más aún en estos tiempos. La hermandad, los hermanos en general, y no les importa lo más mínimo hacerlo. No le importa dañar a la iglesia lo más mínimo. A este narcisismo de la iglesia que me voy a referir, ¿que lo hay? Sí lo hay. No solo en nuestro país, en todo el mundo hay este tipo de personas en las iglesias, y cada vez más, como dice el apóstol Pablo, la
Timoteo. Le habla de la apariencia de piedad que negará la eficacia de ella. Y le dice, evita, sin afecto natural, implacable, blasfemos. Habla de un carácter. ¿Qué es el narcisismo para el cristiano? Un narcisismo cristiano. Una psicóloga o en psicología quiere decir de aquellas personas que tienen un amor desordenado e irracional hacia uno mismo, hacia ellos mismos. Les encanta que hablen de ellos mismos. Lidiar con este tipo de hermanos o de personas que llevan años en el entorno de las iglesias y a veces no somos capaces de identificarlos porque no tenemos discernimiento o no acostumbramos a verlos. Tanto los predicadores, hermanos, ya sea cualquier trabajo que ejecutan dentro de la iglesia, se acostumbra a identificarlos o a verlos. Estas personas constantemente necesitan sentirse admiradas y aprobadas por los demás. Usted ve lo que ha pasado, hermano, con los cantantes cristianos. No vamos a montar eso, pero ya lo que ha pasado, cómo se han desviado, cómo ha entrado el orgullo, la vanagloria para aquellos hermanos que cantaban al Señor con amor, eran tocados por el Espíritu Santo, mas después se volvieron distintos. Entró el orgullo, el ego, no pudieron evitarlo. Porque no quisieron, indudablemente. Les gustaba sentirse admirado y aprobado por los demás. Rara vez ellos piden ayuda o pedirán ayuda para que oren cuando se están desviando. Deberían, hermano, me estoy sintiendo de esta manera. ¿Qué pasa con mi vida? Ayúdenme a orar, ore por mí. Me estoy desviando, me siento extraño. Uno siente eso, porque el Espíritu Santo empieza a contristarse. Uno siente eso. Los que aman a Dios empiezan a contristarse. Algo está sucediendo conmigo. Ya el Señor no se hace sentir sobre su vida, su espíritu. Por algo será eso. Rara vez pedirán ayuda. Si no hablan con Dios, menos con los hermanos. No le importa la situación de los demás. Y tienen que llenar todos los días los cultos o los hogares, en las casas o en los trabajos, su vasija, su alma de ego. La tienen que llenar con eso. No con la palabra, sino con los elogios de la membresía de los hermanos. Cómo te usa el Señor, que cantas bien, que tocas bien. Y como lo hice, no lo preguntan de manera si estuvo bien o estuvo mal, qué error cometí, qué hice mal, qué debemos perfeccionar para hacerlo mejor. No aceptan corrección o un consejo. Su vasija de ego es tan grande que solamente quieren recibir halagos en lo espiritual y en lo natural. Son rasgos de altivez, orgullo y para su propia gloria. El apóstol Pablo parece estar muy preocupado por esta carta que le envía a Timoteo,
por el carácter de la iglesia que estaba formando y el futuro comportamiento de los líderes de las iglesias. Esa es la razón. Por tal motivo, a través de esta carta dirigida a Timoteo, a este joven pastor, como dije, sencillo y humilde, le advierte que tenga cuidado con quienes actúan movidos por una actitud de egocentrismo en los futuros predicadores o trabajadores en la obra. Aquí el apóstol Pablo hace mención, lo que leímos, de muchos atributos que hoy día se asocian con la personalidad narcisista con la que todos nos estamos familiarizando por muchos años y que cada día van en aumento. En la medida que la venida del Señor se acerca, en vez de hacer lo contrario, más ego tiene el hombre, más en cuanto ha adquirido más conocimiento, estudios. Recuerden ustedes cómo fueron preparados los discípulos del Señor, los apóstoles. Ellos caminaron 3 años y medio con Jesús, con el Maestro. En ese caminar de 3 años y medio, ellos aprendieron lo que Él hacía. Él les predicaba y les hablaba, les enseñaba. Solamente 3 años y medio fueron suficientes para entender con humildad qué es lo que quería Jesús de ellos. Y hoy, ¿cuántos hermanos líderes estudian 12, 6 años estudiando las Escrituras, estudiando la Biblia, y libros, y todavía no aprenden? Solo teoría. Conocimiento no es que esté malo eso, en absoluto, pero usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso Pablo hace mención de las personalidades que hoy no están y cada día va en aumento en la medida que se acerca Jesús, el Señor. Estas personas religiosas creen que su desarrollo y sabiduría espiritual son superiores a los demás, superiores a los apóstoles. Dicen ser apóstoles. Incluso he escuchado por ahí algunas apóstolas, no sé de dónde sacaron eso, apóstolas que van contra Pablo y sus enseñanzas, que Pablo se equivocó. A ese extremo ha llegado la gente. Apóstolas, Pablo se equivocó. Pablo se equivocó. O sea, si dice Pablo se equivocó, entonces el Espíritu Santo, Dios mismo, se equivocó. Saquemos esa hoja, no sirve. Y empiezan a sacar hojas que ellos creen que es conveniente, porque ellos, su orgullo y su narcisismo de lo que ellos conocen o entienden, para que nadie los contradiga. Dios no puede contradecirlo a ellos. Los apóstoles dicen eso. Pablo se equivocó. Tienen que haber apóstolas también
La mujer debe estar por sobre el esposo en el hogar. La Biblia no dice eso. Dice que el esposo, Cristo es cabeza de la iglesia, de la casa, y el esposo es cabeza del hogar. Y la mujer, como esposa idónea, acompañarlo. Porque si no, otro espíritu gobierna ese hogar. Si la mujer pasa los mandamientos de Dios, cada uno en su rol, con respeto mutuo. Dios nunca ha querido denigrar a la mujer, jamás. Él no es así. Pero aquellas apóstolas tergiversan la palabra, ofendiendo a Dios y cambiando las escrituras, diciendo que Pablo se equivocó. A ese extremo llega el ego de estas personas, y cada día más. Su sabiduría, su conocimiento, lo hacen ser superiores a la Escritura, a los demás. Sutilmente, su falsa humildad se presentan como los más preparados, los más dotados y los superiores. Siempre buscan y buscarán atención y admiración y validación a lo que están diciendo, pero sin saber que están siendo utilizados por el enemigo. Ellos están utilizando. El que se sale de la Biblia y pone su propia doctrina, entonces no está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es indudable. Aquel que está haciendo las cosas a su manera y no creyendo lo que está escrito, entonces está siendo dirigido por Satanás, por el enemigo, cambiando lo que Dios puso, su palabra. Es tanto el ego que no se detienen a pensar, a meditar o analizar lo que está ocurriendo con sus propias vidas. Solo continúan en sus fines destructivos en la iglesia. Ni muchos hermanos los siguen y continúan y les creen. No abren las escrituras, no las examinan. Recuerda que estudiamos, los hermanos de Berea, que estudiaban ellos las escrituras, pero muchos no quieren entender eso, y por eso ocurre lo que está pasando. Y Pablo le dijo a Timoteo, 2000 años atrás, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, condena esta conducta. Y el amor propio, en lugar del amor a Dios y a los hermanos, es amor propio a ellos mismos. Yo tengo razón, Pablo se equivocó. ¿Cómo es posible, hermano, que haya perdido el temor a Dios, a la Escritura, al extremo de decir eso? Me cuesta creer, de verdad. Me cuesta creer cuando escucho esas barbaridades. Dije, Señor, ¿cómo puede el hombre o mujer decir esas barbaridades? Que se equivocó Dios. Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Toda la palabra, dice aquí, es inspirada por Dios. Toda. Del Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia, punto, coma. Obviamente la Biblia ha sido traducida. Podrán tal vez cambiar algunas palabras, pero la profundidad siempre estará. El mensaje siempre estará.
Dios se encarga de eso. A no ser que Él saque los textos como algunas religiones que hay por ahí. Eso es otra cosa. Condenados serán por sacar y cambiar, por sacar lo que estaba escrito. Como dije, la Biblia condena esta conducta del amor propio, el ego, en lugar del amor a Dios, a su palabra, a los hermanos y a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El orgullo, la arrogancia son condenadas en la Biblia. Son condenadas y tienen sus consecuencias. Y sin lugar a dudas, la tendrán aquellos que no quieren entender. En el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es clara la Biblia. En Santiago 4, versículo 6 dice: pero Él, o sea, Dios, da mayor gracia. Por esto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios le da gracia a los humildes y a los arrogantes les mira de lejos. Solo hablan de ellos y lo que ellos quieren creer. No permiten que el Espíritu Santo hable por sus labios. Yo soy más que el Espíritu Santo, dicen. Tengo más conocimiento que el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes son estos arrogantes y narcisistas? La Biblia nos enseña, nos da una muestra de personas arrogantes, como el rey Nabucodonosor, que era un narcisista. Veamos el libro de Daniel, capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 27. Solamente leeremos eso y después otros más. En este caso quiero que leamos Daniel capítulo 4, versículo 27. Este arrogante rey, que recibió un consejo de parte de Daniel, en este versículo 27, y le dice así de parte de Dios: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez es una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le está advirtiendo a este rey orgulloso, soberbio y altivo. Es como decir: siervo, sierva, hermano en Cristo, de parte de Dios, deja tu soberbia, tu orgullo, tu altivez. Deja de hablar de ti, de tu ego, de tu propio yo, de hacer fanfarranerías en los púlpitos de la iglesia. Le llama fanfarrones y tonto al Señor. Y le dice a este rey: oh rey, acepta mi consejo. De parte de Dios te lo estoy diciendo. Tu pecado redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. No te burles más, no hagas más daño. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Eso le dijo a este rey. Oye, hermano, deja de hacer eso.
Daniel advierte por mandato de Dios a este rey que cambie su carácter narcisista, ególatra, soberbio y orgulloso. Pero ¿qué pasó en el versículo 28? Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. O sea, todo este aviso de Dios fue a este rey Nabucodonosor. Y dice, versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire cómo se paseaba, dice, y se pregunta a sí mismo él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué narcisista, qué orgulloso, qué soberbia, qué altanería. ¿No hay de esos? ¿Conocen ustedes? ¿Hay de esos en la iglesia? Sí, lo hay. Dios los conoce. Aunque uno crea que eso lo pasa por alto Dios, no. A su tiempo Dios lo pondrá como Nabucodonosor. Este rey no quiso escuchar. Pasó por alto su adversión, pudo más su rebelión y enfrentar a Dios. ¿Cómo esto que haces? Enfrentar a Dios. El versículo 29 y 30. Seguimos adelante, dice, versículo 30, 31. Dice, aún, mire en el instante, para que vea la gloria y el poder de Dios. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ese es Dios. Ese es tu Dios y mi Dios. ¿Y por qué algunos son así? Porque todavía Dios no ha considerado todavía hacerle lo que le pasó a Nabucodonosor. Porque Jesús, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, piensan que Dios no los va a tocar. Nada me va a pasar. Estamos al tiempo de la gracia. Puedo hacer lo que yo quiera. Están muy equivocados. Jesús intercede por estos narcisistas. Dice, Señor, ten misericordia a este que pega bestonazos y la gente se va de espalda y cae. A este que tira cosas y se burla de las cosas de Dios. A estos jactanciosos que trasquilan a las ovejas y le quitan sus casas y sus posesiones. El castigo y la corrección de Dios. ¿Qué esperan? Pregunto yo. Todavía algunos para arrepentirse. No quieren escuchar. Siguen en su pecado. Siguen igual. 7 años estuvo este rey de esta forma, con las bestias del campo. Yo tengo temor de eso.
Cuando uno tiene temor de Dios, uno entiende al leer la Escritura y dice, Señor, líbrame de eso. Si tú hiciste con este rey, ¿quién es comparado con este rey? Uno o cualquiera de nosotros. Un rey de Babilonia. ¿Usted cree que Dios no puede sacar un presidente de un país? Claro. Cuando Él se le antoja, si quiere lo corta y lo saca. Pero Él no lo quiere hacer. Él sabrá por qué. Él hizo todo esto para mostrarnos, para leer y para prepararnos cuán poderoso es Él. En el libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, al dueño de esta viña, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot era suya una herencia de sus padres. No quiso vender la herencia de sus padres a este rey que venía con su autoridad a aprisionarlo, a obligarlo, por decirlo de alguna manera, por su soberbia, que era el rey. ¿Cómo se va a negar? Yo no tengo autoridad sobre él. Dice el versículo 3, y Nabot respondió a Acab, a este rey: guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Cómo le iba a dar esas viñas? Porque era la heredad de sus padres. Pero ¿qué sucedió aquí? En el versículo 4 leemos, dice: y vino Acab a su casa, se volvió a su palacio este rey, triste y enojado. No aceptó la explicación de este varón, Nabot. Y dice: por la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido, por eso usted venía enojado y molesto. Yo soy el rey. ¿Cómo se cree este plebeyo que yo soy el rey y no me quiere vender su viña? ¿Qué me importa a mí que sea herencia de sus padres? Yo soy el rey y me la tiene que vender. Así de alguna manera. Parece que le faltó un poco de personalidad, de autoridad a este rey engreído y atrevido. ¿Qué hizo? Como le llamamos nosotros vulgarmente, aquí perdonen la expresión, fue un macabeo, porque fue con su esposa a acusar. Y la esposa, como tenía mejor carácter que él, mire lo que ocurrió. Dice, vamos a leer el versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mi padre. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Cómo? Se enojó y no comió. Tan enojado estaba que ni comió, porque no lo ve. O sea, se nota que este rey Acab no tenía carácter ni personalidad. Entonces, ¿qué pasó? Aquí está. La mujer tomó su lugar, pasó por él, y las cosas no funcionan bien de esa forma. Dice, vino a él el versículo 5, su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué es tan dedicado tu espíritu y no comes? Oh, esposo mío, tan débil que estás, no quieres comer. ¿Qué te pasó?
un esposo mamón, como le llaman ella, sin carácter. Y le dijo, y él respondió al versículo 6, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Aquí viene la situación. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, tú eres el rey. Y ahí tiene que haber venido ese, no tenía autoridad. Como decimos los chinos, no vaya a nadie. Y eres el rey. Hazlo, eres el hombre de la casa. Tiene la autoridad. Entonces le dijo, levántate, come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, yo voy a hacerlo por ti. Espérate, yo tengo más carácter. Yo tengo más carácter, yo estoy sobre ti. Vas a ver quién soy yo. En vez de decir, bueno, acéptalo. Una esposa sabia, humilde, sencilla, idónea, le dice, bien rey, bien hizo Nabot. Un consejo de parte de su esposa sabia. No te ofendas. Tú estás haciendo mal, rey. Tienes dinero suficiente para comprar en otro lugar. Y no quitarle a ese hombre que dejó su herencia a su padre y ama y quiere porque su papá se lo dejaron. Déjalo. No te preocupes, no estés triste. Dios te dará otra cosa mejor. Siempre Dios tendrá algo mejor. Si haces el bien, al contrario, no te pueden pasar a llevar. ¿Quién te dijo eso? Yo voy a pelear por ti. Está Jezabel. Yo lo haré y lo convenceré. Dijo Jezabel, porque eran reyes y podían aprovecharse de un hombre y su propiedad. ¿Qué hizo esta malvada mujer, esposa de este rey? Leemos en 1 Rey 21, 13 al 16. Dice, ella mandó a estas personas. Estamos adelantando un poquito, dice. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Miren la mentira. Al pueblo, la mujer de este rey Acab, Jezabel, perversa, aconsejó a estos hombres para que blasfemaran e inventaran esto. Está en 1 Rey 21, 13. Vinieron dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, ha mentido, ha dicho cosas, ha blasfemado, ha inventado cosas malas contra Dios y el rey. Eso fue terrible para el pueblo. Era el rey que ellos debían respetar, y encima a Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió Nabot. Esta mujer planificó este asesinato de Nabot. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá a su esposo, levántate. Estaba durmiendo la siesta y él descansando. Anda, tu esposa pelea por mí. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y el macabeo fue a buscarla. El gran hombre de la casa, este hombre valiente,
que dejó que su esposa peleara por él. Y la esposa que tenía, Dios nos libre, gracias Señor, que tenemos esposa idónea. Pero Dios castiga la arrogancia. Dios castiga esta altivez. Dios la castiga. Claro que sí. En Segunda de Reyes, un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice, muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la ventana, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y le dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la atropelló. Así murió Isabel. Dios se encarga de castigar a los arrogantes, altivos, aprovechadores y soberbios. En un breve resumen, la Biblia habla sobre esta malvada mujer, que pocas mujeres pueden compararse con esta mujer, Jezabel, en cuanto a su orgullo, maldad y liderazgo despiadado. Yo le conté sobre esta, que en estos tiempos hay que blasfeman. Dice, ¿quién es Pablo que viene a poner condiciones? ¿Quién es Pablo? Se equivocó en la Biblia. Wow. ¿Qué es de saber, no? Fue una esposa pagana del rey Acab de Israel, usando descaradamente su poder para instalar y promover el culto a otros dioses. Cometió asesinato a fin de obtener un regalo egoísta para su marido. Eso es. Hay un antídoto para estas personas, por decirlo de alguna manera. El antídoto es la palabra. Una inyección de la palabra. El antídoto para este pecado del narcisismo es sencillo. Hay que inyectar sencillez. Vacúnate con la sencillez, con la humildad, servicio a los demás, amor sacrificial, con empatía y con compasión por las almas. La Biblia describe a las personas narcisistas como tontos o tontas, burladores, malvados y arrogantes, explotadores, envidiosos y carentes de empatía. Hoy hay muchos, en diferentes lugares y países, ciudades y pueblos, y cada día aumentan más. Compiten entre ellos, se jactan entre ellos en cuanto a sus lujos económicos, logros, propiedades, aviones, mansiones, vehículos.
etc. Su mensaje principal en sus cultos o reuniones es reclamar las bendiciones a Dios. Eso hacen. Reclamar, reclama. Eso me enseñaron a mí en un principio. Y yo reclamaba a Dios. Mas Dios no hacía caso de ese reclamo, porque no es así. Gloria a Dios que entendí. Te reclamo, Dios. Eso me enseñaron a mí. Como enseñan ellos. Estos burladores y explotadores. Reclama a Dios. Yo reclamo. Dicen ellos. ¿No es mejor decir, Señor, dame salud? Ten misericordia de mí. Úsame como instrumento en tus manos. Dame dones y talento porque hay necesidad en la gente, en los hogares, en los matrimonios, en los niños, en los jóvenes que se pervierten, que hay maldadosos, pervertidos que andan pervirtiendo a los jóvenes. Dame autoridad del cielo, sazón, unción y gracia para orar, para buscar, para clamar. Su mensaje principal, como dije, en su culto y reuniones grandes, factuosas, era reclamar las bendiciones a Dios y dicen, caminen en prosperidad. No debe ser caminen en la palabra. Caminen en la palabra. Camina con humildad. Venden artículos llenos de gorros, piochas, camisetas, poleras, calcomanías, pelotas de todo tipo, con el rostro de los oradores, de los predicadores, hasta los porteros y pasilleros, para que los consideren. Y Jesús, su Espíritu Santo, ¿dónde está? Nunca estuvo en la iglesia. No está ahí Jesús ni el Espíritu Santo de Dios. No está. Él está donde se alaba el Espíritu y en verdad. No está donde está el orgullo. Con los rostros de los oradores y predicadores. Narcisistas motivacionales que motivan a la gente. Para terminar, un testimonio de un hermano que por misericordia entró la luz de Jesús. Mire lo que hizo él. Dice él, nunca cuando estuve ahí abrí la Biblia por mí mismo. Solo escuchaba. Era oidor, pero no hacedor. Nunca abrí la Biblia por mí mismo. Solo escuchaba predicadores, oradores que creen estar al nivel de Dios. ¿Qué le parece? Creen estar al nivel de Dios. Cuando abrió la Biblia, entendió que estaba en un lugar equivocado, que no era lo que quería Dios para él y su esposa y su familia, y salió arrancando de ahí. Jesús es un ejemplo de humildad. Nuestro Jesús, tu Jesús, mi Jesús, que dio su vida en la cruz en forma incondicional,
en su dolorosa muerte en la cruz, es el máximo ejemplo de humildad, pues cargó con tus pecados y mis pecados. Y sufrimientos Jesús hizo eso por ti, por mí. Y no eres libre ahora, somos libres. Él te hizo libre. Y está arreglando todo. Dependemos de Él. Él cargó nuestros pecados y sufrimientos para ofrecernos salvación, primeramente. Estás inscrito en el libro de la vida, eres salvo por gracia. Estamos ahí. Si morimos, si Dios nos llama, nos vamos con Jesús. Pero no te morirás todavía, hay algo que hacer todavía. Él quiere algo, una misión para ti. Él nos salvó y nos ofrece vida eterna. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Leerán, digo yo, estos narcisistas? ¿Lavarán los pies? ¿Te cree, hermano, que aquellos que se suben en esas tremendas limusinas, aviones, trasquiladores, aprovechadores, usted cree que harán lo que hizo Jesús? En Juan 13:14 dice, Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, Jesús dice, yo dice, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies a los discípulos. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Lo harán? Ni a los hijos le lavan los pies. Tienen empleada. Y porque le lavan mal, la despiden y la insultan. Esos son predicadores del siglo XXI, narcisistas. ¿Harán eso? En Proverbios, para terminar, hermano, leeremos algunos proverbios, acompáñenme. Proverbios 1, y vamos terminando. El libro de Proverbios, capítulo 1. Leeremos algunos proverbios. Capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así le llama el Señor. Veamos Proverbios 12. Proverbios 12. Versículo 15 y 16. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y el 16 dice, versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Veamos el Proverbios 18, capítulo 2, perdón, versículo 2. Proverbios 18, versículo 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Habla del necio. Proverbios 26, 12. Proverbios 26, 12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Se dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Y por último tenemos en Proverbios 29, versículo 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos ser, Señor, un insensato y un necio, ni un camino, Señor, al narcisismo. Solo queremos, Señor, obedecer tus mandamientos, tus estatutos y tu palabra. Seguir el camino, Señor, de tu Espíritu Santo nos guíe. Siempre que nos dé sabiduría, humildad, sencillez, para que tú nos uses como un instrumento y un vaso de honra. Mientras más nos des, más humilde queremos hacer. Porque hay necesidad en tu pueblo, los hermanos, en la iglesia. Hay heridas que sangran, hay ofensas, hay familias, Señor, destruidas por estos narcisistas en el mundo entero. Y tú ya preparabas a Timoteo a través del Espíritu Santo como instrumento de Pablo, advirtiendo, Señor, lo que llegaría a la iglesia con esta gente de caracteres altivos y soberbios, mirando en menos y menospreciando tu palabra, Señor, que es la luz y la lumbrera para nuestro camino, para nuestras vidas. Tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Poniendo palabra de hombre, pensamiento de hombre sobre tu palabra, ¿qué juicio tendrán, Señor? Como Jezabel, a su tiempo llegará y no tardará tu mano sobre ellos, Señor. De misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Llene nuestra alma de unción y de gracia, de gratitud, de amor, de dominio propio, de templanza, de mansedumbre, Señor, para poder, Señor, enseñar como tú dispongas, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo que se avecina, difícil, muy difícil. Tú ya lo habías dicho, enunciado hace más de 2000 años, y se está cumpliendo a cabalidad toda tu palabra, Señor. Sin lugar a duda, qué tremenda es tu palabra y sabiduría. Todo se cumple y se cumplirá. La apostasía, Señor, está en las iglesias. Pero ayúdanos, Señor, a mirar el blanco perfecto, que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Y amén, Señor. Cantemos al Señor. Número 36. Amén. Gloria a Jesús.